Vale, muy buenas tardes. Nosotros somos Néstor Eduardo, Angélica, Saúl y Marlon Elías. Les vamos a hacer una presentación sobre los polinomios. ¿Qué son los polinomios? Son expresiones algebraicas que están compuestas de operaciones ordenadas y que incluyen variables, constantes y exponentes. Estas contienen más de una variable, ya sea x, y o z. Y por supuesto constantes, ya sea números enteros o fracciones, además de sus exponentes, que solo pueden ser números positivos enteros. Están formados por términos finitos. Cada término es una expresión que contiene uno o más elementos de los que están hechos. Por decir, aquí vemos un ejemplo que es de 9, 9x y 9xy. Otra forma de identificar los términos es porque se separan por sumas y restas. Productos de polinomios. Como primer paso para la comprensión de polinomios, tenemos el ejemplo de un producto de dos monomios en donde aplicamos conocimientos previos para multiplicarlos. El siguiente ejemplo ya maneja un binomio en la operación, pero es igual de sencillo que multiplicar cada término del binomio por el monomio. En el tercer ejemplo, tenemos un binomio por un trinomio, y para multiplicarlos es importante tener en orden en la multiplicación, para que así cada término del polinomio multiplique al otro polinomio sin que se pierdan datos y la respuesta sea correcta. Y en el último ejemplo, tenemos tres polinomios, en el que es más fácil multiplicar 2 primero y el producto multiplicarlo por el polinomio restante. Por último, tenemos un recuadro en rojo para el tercer ejemplo, mostrando una manera de ordenar los polinomios para multiplicarlos y tener más orden. Tenemos los productos notables. Como primer producto notable tenemos cuadrado de binomio en suma. Tenemos la representación de x más y al cuadrado y tenemos la ley que es el primer término elevado al cuadrado más el producto del primero por el segundo al doble más el segundo término al cuadrado. Tenemos las operaciones que confirman la ley y pasamos al segundo, que es cuadrado de binomio en resta. Tenemos que es x menos y al cuadrado. Esto es igual al primer término al cuadrado menos el primer término por el segundo por 2 más y al cuadrado. Tenemos las operaciones que validan este proceso. En el tercer ejemplo tenemos la suma por diferencia, que es x más y por x menos y. Queda un resultante de x al cuadrado menos y al cuadrado. Tenemos las multiplicaciones que validan esta ley. En los cocientes de polinomios, como primer paso para resolver esta división de polinomios, tenemos que ordenar los términos según el grado de su potencia de mayor al menor e identificar el polinomio divisor y dividiendo. Realizar las divisiones de los primeros términos para arrojar un término del cociente con la ayuda de las leyes de los exponentes, como se marca en los ejemplos. Después tenemos que multiplicar el término del cociente ya resultante de la operación pasada por el polinomio divisor para restarlo al polinomio como se hacen las divisiones normales. Por último, tendríamos un residuo y lo identificaremos porque el grado de este polinomio restante es menor al del divisor. Vale, yo les presentaré los ejemplos de productos notables utilizando los polinomios. Las cosas para obtener un producto. Identificar y ordenar nuestros binomios y polinomios de forma ascendente por separado o seno paréntesis. Como ejemplo, aquí tenemos los dos separados, 2x más 3 y 3x más 3. Muy bien, nuestro segundo paso, multiplicar el primer monomio del primer paréntesis por el primer monomio del segundo paréntesis. Como lo estamos viendo aquí en el ejemplo, 2x más 3. Este se multiplicará por el 3x. Asimismo, este mismo se va a multiplicar por más 3. Multiplicando el primero por el segundo del segundo y el primero del segundo. Como
Como tercer paso, multiplicaremos el segundo monomio del primer paréntesis por el primer y segundo monomio del segundo paréntesis, ¿vale? Nuestro segundo elemento lo vamos a multiplicar igualmente por cada uno de nuestros elementos. Como último paso, podemos, si es posible, simplificaremos los términos a la menor expresión posible. ¿Vale? Nuestro primer ejemplo. Aquí nos está mostrando Px como nuestro primero, el que vamos a multiplicar, y Qx, ¿vale? Aquí tenemos nuestras dos expresiones, las vamos a poner juntitas con su paréntesis. Vamos a multiplicar nuestro primero, en este caso tenemos uno solo, entonces multiplicamos por cada uno de los elementos. Aquí lo podemos ver, 4x al cuadrado por x al cuadrado, igual con cada uno. Y aquí nuestro resultado, 4x a la cuarta. ¿Por qué? Porque aquí tenemos al cuadrado, dos potencias, y aquí otra, igualmente 2. Lo sumamos y 2 más 2, 4. Y en el siguiente tenemos al cuadrado, y aquí ya tenemos una aquí tenemos un 1 que no se ve. ¿Vale? 2 más 1, 3. Y terminamos con el 2. Vale. Como nuestro segundo ejemplo tenemos Px y Qx. Ahora tenemos igualmente un solo elemento y vamos a hacer lo mismo que con nuestro ejemplo anterior. ¿Vale? Solo que en este caso es negativo. Por lo tanto, hay que fijarnos muy bien para cambiar los signos. ¿Vale? Aquí como podemos tener en nuestra primera multiplicación, tenemos menos 2x por 5x al cubo. Por lo tanto, 2 por 5, 10. Menos por más, menos. Así igual, menos por más y menos por menos, más. ¿Vale? Como en el ejemplo 3, tenemos ahora dos elementos, lo que nos quiere decir que tenemos 4x al cuadrado menos 1. Vamos a hacer esto mismo, pero los vamos a separar para tener más orden. Simplemente para eso. ¿Vale? Una vez que ya los tenemos, los dos, vamos a sumarlos. Es juntarlos, sumarlos. Vale. Ya sumados tenemos que podemos algunas veces eliminar algunos elementos cuando tenemos menos, más menos es la misma cantidad. ¿Vale? En nuestro caso tenemos como un polinomio de cuarto grado y tenemos nuestra mínima expresión más 2. Para dividir polinomios que contienen más de un término, tenemos que usar la llamada división larga de polinomios. Realizamos la división larga de polinomios siguiendo los siguientes pasos. Primero tenemos que ver que el polinomio está escrito de forma ascendente según sus exponentes, como 2x al cuadrado más 6x más 3. En el paso 2 dividimos el término entre la potencia más grande y en el paso número 3 multiplicamos o distribuimos los resultados. En el paso 4 sustraemos lo obtenido y escribimos en el siguiente término. En el paso 5 repetiremos los pasos 2, 3 y 4 hasta que ya no haya más términos restantes. Y en el paso 6 escribiremos el resultado. En el ejemplo 1 tenemos x al cuadrado más 8x más 15 entre x más 5. X más 5 lo dejamos fuera de la división y dentro tenemos x al cuadrado más 8x más 15. Buscamos un término que nos ayude a cancelar el x cuadrado, por lo cual ponemos x sobre la división y nos queda como x por x, como x cuadrada más 5x, que es el producto de multiplicar 5 por x, y nos queda como 3x más 15. A ese 3x más 15 le buscamos un término que nos ayude a cancelarlo y lo multiplicamos por 3 al x más 5 y nos queda con un residuo de 0 y el resultado de x más 3. En el ejemplo número 2, de 12x cúbica menos 11x cuadrado más 9x más 18 sobre 4x más 3, realizamos el mismo procedimiento y nos queda el resultado de 3x cuadrada menos 5x más 6 y un residuo de 0. Recordemos que al poner el resultado de la multiplicación de 4x más 3 por 3x al cuadrado, cambiamos el signo. Y esto nos ayuda a cancelar términos y llegar a un resultado. Para el ejemplo número 3 utilizamos un procedimiento un poco más complicado, pero del mismo
De la misma manera nos ayuda a resolver el polinomio. Primero tenemos que colocar los polinomios en forma de división. A la izquierda ponemos el numerador de la fracción y a la derecha ponemos el denominador de la fracción. Ahora hallamos el cociente y tenemos que dividir el primer término del dividendo entre el primer término del divisor y ponemos el resultado de la división en lugar del cociente. Ahora multiplicaremos el término por cada elemento del divisor y cada resultado lo ponemos debajo del dividendo de la columna. Cambiándole el signo, una vez colocados los resultados, debemos de sumar los términos. Y ahora repetimos el mismo procedimiento. En esta división nos quedó el resultado de x cuadrada más 8x más 32 con un residuo de 140. Uso de los polinomios. Los polinomios se usan para distintas actividades, como por ejemplo, en la economía, la ingeniería forestal y la medicina. Pero ¿cómo se aplica cada polinomio en cada uno de estos temas? En economía, por ejemplo, aparecen para modelizar los mercados, mostrando cómo precios varían o cómo suben y bajan de un producto. En la ingeniería forestal, por ejemplo, necesitamos geometría para calcular áreas, pero también los polinomios son importantes para calcular problemas, como calcular cuántos árboles necesitamos replantar después de haber talado una zona de un bosque. Dentro del área de la salud, puede ir desde el cálculo de una dosis para medicamento o el peso de un paciente en función del tiempo, y en dado caso, un polinomio de grado 4, lo que nos permite optimizar la dosis de medicamento contra hipertensión. Y aquí, como podemos ver un ejemplo, estos son curvas elípticas, son usadas en la criptografía, y aplicadas a los polinomios, son expresiones polinómicas en dos variables, tal y como se muestra en estos ejemplos. Y cuadrada es igual a y cúbica menos x, y y cuadrada es igual a x cúbica menos x más 1. Podemos decir que los polinomios son representaciones mucho más reducidas de objetos o cantidades, con las cuales se pueden resolver problemáticas complejísimas, las cuales al reducirlas a solamente una cantidad y un carácter, simplificamos enormemente su complejidad y podemos entrar más a fondo a lo que sería directamente el problema, lo cual nos permite abordarlos con facilidad y llegar a una resolución mucho más sencilla. Aquí las referencias, además de, claro, nuestras notas de clase. Muchas gracias.